Estamos de vuelta, seguimos nosotros aquí en 5 Días Televisión. Saben que en esta franja de las 9 de la mañana siempre estamos compartiendo entrevistas muy interesantes. Y hoy nos acompaña una persona conocida también últimamente en el ámbito del deporte, pero en su juventud ha sido uno de los referentes justamente en el marzo paraguayo. Era una de las personas que estuvo en la línea de defensa de la democracia de nuestro país. Estoy hablando de Enriquito Sánchez. Enrique Sánchez, gracias por estar con nosotros. Qué alegría, Juan Pablo. No puedo omitir la emoción de volver a verte en este lugar. He pasado tanto tiempo, sí, en nuestra época de juventud. No hemos perdido nada en cuanto a ser centinela y defensor de la democracia. Sí, probablemente los años. Y hoy vinculado a un mundo deportivo que vendría a ser mi cuartel de invierno, Juan Pablo, porque es donde me refugio. Que está justamente ahí, bueno, en las carpas, hablando de eso, del Club Nacional, trabajando hace mucho tiempo también en esto de la dirigencia. Es todo un mundo, entre paréntesis, ¿verdad? Todo el mundo, la política y el fútbol es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, quien dice que cree que el fútbol es mejor que la política o la política mejor que el fútbol se equivoca, es exactamente lo mismo. Y mucho últimamente, no solamente en Paraguay, sino incluso en los países de la región, saltaron del fútbol a la política país. Sí, inclusive aquí, un expresidente último que tuvimos hace unos años atrás, que hoy está cuestionado, vino del fútbol. Presidente de un club de fútbol y bueno... Argentina. No, aquí. También, pero Argentina como También, otro ejemplo. por supuesto, Argentina otro ejemplo, Macri. Bueno, son gente que viene del fútbol. A lo mejor los resultados de la gestión de ellos no tienen nada que ver con sus orígenes, obviamente. Tampoco hay que entrar en esa cuestión, pero sí, el fútbol, lo que sí aprendimos es que el fútbol tiene una estructura a nivel nacional, que es una estructura etérea, no tiene forma, pero tiene pensamiento, tiene una línea de acción, hay un universo de esa llamada el inconsciente colectivo nacional. Y justamente porque me gustaría hacer un primer análisis contigo sobre esto, la relación del mundo del fútbol con el mundo de la política que vivimos, ¿en qué se parecen? Se parecen en cuanto a la lucha por el poder. La lucha por el poder es exactamente la misma. Mantenerse en el poder y la capacidad de supervivencia que tienen los diferentes actores, tanto en la política como en el fútbol, revisten los mismos significados. Los medios, los factores de poder fáctico iluminan, influyen en el fútbol, al igual que en la política. Los medios de comunicación son determinantes en el fútbol como son en la política. La cuestión de la imagen de un dirigente o de un presidente en el ámbito deportivo tiene los mismos sinsabores y los mismos reveses y sufre el mismo riesgo que sufre un actor político. ¿Y los vicios también? Los vicios, sí, ¿por qué no? El ser humano es dueño de los vicios. Decía Tomás Hobbes, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo creo que pasa por ahí. Pero con una diferencia importante. En el fútbol, los que eligen a sus dirigentes son los actores del fútbol. En la política no. En la política uno rinde cuenta a quienes representa. En el fútbol no. En el fútbol a mí no me eligió la sociedad para ser hoy miembro del Consejo Ejecutivo de la APF. A mí no me eligió Juan Pablo. Pero lo interesante de este análisis que estamos haciendo, Enrique, es que en el caso del fútbol, el hincha, en el caso que no le guste cómo esté la dirigencia, demanda incluso hasta de forma muy efervescente. Sí, no, la fenomenología de las masas, decía un libro, inclusive Berton hablaba de eso en un momento dado, es absolutamente ilógica. Un ser humano metido en una gradería puede lanzarte improperios que nunca escuchaste en tu vida, pero exactamente 20 minutos después al salir del estadio te saluda y cuando te encontrás en un cajero de un supermercado de la mejor manera. O sea, no sabes quién es de verdad, a quién creerle, ¿verdad? Pero el fútbol tiene eso, el fútbol tiene pasión, la política también. La política perdió pasión. Juan Pablo perdió pasión. Hoy a mí me cuesta creer y ver que hay gente y dirigentes de partidos políticos tradicionales, nunca pensé ver, hoy, con los que yo hablo y visito, y me dice, che colorado hasta, donde podemos, ahí no vieron la efectiva. Si no viene el dinero, no salen de su casa el día de, y no salen a moverse si no viene la plata. Entremos ya en el tema justamente de la política. Estás candidatándote a senador número uno, soy la opción número 1 de la lista 10, que candidata Euclida Acevedo y Jorge Querey. Nueva República. Nueva República. De hecho, soy el presidente del partido, del movimiento Nueva República. ¿Que va camino a convertirse en partido? Va camino a convertirse en partido político, sí. Creo que nosotros tenemos que romper un poco con aquellos vicios, la explosión justamente apasionada de ideas, de juventud, mezcla de sueños, ideales,
y después una vez que se concretan los objetivos, cada uno se va a su casa. Enrique, hablemos de eso justamente y me diste pie el factor dinero. ¿Decisivo para estas próximas elecciones? Fundamental. Sin el dinero está, digamos, satanizando la actividad política, el sacerdocio, desde hace mucho, pero ahora, con esta nueva incorporación de estos elementos en la nueva ley electoral de la designación, digamos, del voto nominal, el voto... Sí, desbloqueado. El desbloqueado. Imposible que Juan Pablo, que está en el lugar 45, y Enrique Sánchez, que está en el 1, que ambos tienen exactamente la misma posibilidad de entrar, eso sí está, y esa es creo que una línea muy positiva dentro de este esquema electoral. Pero la otra es, ¿cómo hacemos que no conozca a la gente, Juan Pablo? Si yo no tengo medios, si yo no tengo medio económico, no tengo, digamos, ni siquiera capacidad de invertir en redes sociales. Y si invierto en redes sociales, que generalmente y básicamente es barata ese tipo de servicio, ¿cómo compito con el que está recorriendo el país a nivel nacional y tiene combustible? Ni hablo de plata para entregar y para actividades non santa, hablo para poder bancarte tu campaña, o, buscar un referente, darle oxígeno para poder trabajar el día de... ¿Están algo esperanzados con el tema del control del capital para justamente las contiendas electorales? Sí, es un alivio y esperemos que se cumpla. Hay un alivio de la nueva ley que establece claramente la capacidad o la cantidad en moneda efectiva de donaciones que puede recibir. Por ejemplo, yo no puedo donar más que $134.000 para vos, Juan Pablo. No puedo darte más $1 millón, o 2 millones o 5 millones por debajo de la mesa. Probablemente se va a seguir haciendo, pero por lo menos estamos sujetos a una ley y estamos sujetos a las cláusulas y las sanciones posibles. Sí, es un alivio, pero el alivio realmente no es ese, Juan Pablo. El alivio es el alivio de una nueva forma de hacer política, una nueva dinámica y un nuevo lenguaje, ¿verdad? Una nueva manera más fresca de llegar a la gente, de incorporar actores fundamentales de la lucha social y política en el Paraguay. Decimos que aquellos que saben lo que hacen, aquellos que están trabajando hace tiempo, que vengan a ser los actores, no nosotros representarlos a ellos, que vengan a ser los actores políticos ellos. ¿Es más difícil hacer política ahora? ¿En qué sentido? En comparación a los principios de la democracia. Es más fácil hacer política ahora en cuanto a que ahora cualquiera es político. Cualquiera es político. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, está muy mal. Hay un vaciamiento ideológico del debate ideológico. Y al haber un vaciamiento del debate ideológico, cualquier figura repetida entra a hablar y dar cátedra de la política. Imagínate vos sentarnos a hablar hoy en una mesa sobre doctrinariamente cada uno defienda nomás el ABC de su quehacer y su columna, su leitmotiv y doctrinario. Yo no sé con quién hablar. Yo no sé con quién hablar de mis colegas de diferentes partidos, de qué me van a hablar. No digo que no haya, hay honrosas excepciones, pero la gente hoy está en un discurso sin sentido, en un discurso fast food, de comida rápida. ¿Y qué hay que rescatar? ¿Qué hay que rescatar? En el sentido de, ante este escenario que nos estás planteando, ¿qué debería ser la política entonces? La política debe ser el lugar donde, en primer lugar, el que funge de tal esté lleno de pasión, de vocación y entonces un sacerdocio. Decía Rousseau, la renuncia al bien personal en favor del común. Cada vez vemos menos eso. No existe una sola persona que renuncie a un bien personal, a una comodidad, hasta a un salario en beneficio del común. Todavía en el interior del país, todavía sigo soñando y sigo creyendo y tengo esperanza, Juan Pablo, porque la gente ahí todavía, esa moral está intacta. La gente todavía te cree, la gente sigue tus ideales, si le convenció tu discurso, tu forma de hacer las cosas, la metodología de trabajo y sobre todo tu pasión de cambiar la esencia de la política, que es la transformación de una realidad que te resulta oprobiosa. Y si eso sigue siendo y si eso se da, ahí todavía para trabajar. ¿Querés formar parte de un cuerpo colegiado? Y suelo plantear, incluso anoche en un grupo de personas estaba analizando y debatiendo este tema de la preocupación de la terna que conformará el nuevo sucesor de Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Yo le decía, pero ¿de qué nos preocupamos tanto? Capaz que lo que esa persona haga, bien o mal, lo va a tener que ser validado con otros pares en la Corte Suprema de Justicia. Tomando ese ejemplo, en el Congreso, ¿cómo ves la calidad del Congreso y lo que podrías aportar vos en el caso de que llegues? Bajísima la calidad del Congreso, Juan Pablo, baja, mala, de mala calidad, de mala gestión, poco efectiva, ineficaz.
perversa y sobre todo absolutamente corruptible. ¿Me equivoco en alguna? Sí, probablemente me equivoco en algunos epítetos de esta cuestión, pero en general es así. ¿Qué puedo hacer yo? Y muy poco puedo hacer yo, Juan Pablo. Y mira que te lo digo frente a las cámaras. ¿Por qué? Porque una golondrina no va a ser primavera. Pero si hay que hacer algo, y soy solo yo quien llego, por eso es que este es un proyecto que busca cambiar la nueva república desde la cabeza, con un nuevo movimiento nacional, un movimiento popular. Si nosotros, si da la fortuna de que yo llegue solo, voy a imprimirle, dentro de toda mi idea, la decencia en la política, Juan Pablo. No me van a comprar. Una vez me pregunta un periodista fuera del país, me dice, Enrique, ¿vos teniste alguna vez? No, todavía no. O sea, todavía no. ¿Pensás que te puede vender? No, todo ser humano tiene su precio. En la medida que ustedes me dejen solo, que vos, Juan Pablo, me abandone, que yo no tenga una línea subliminalmente de apoyo a mi gestión, desde donde vos estás, de tu escritorio, de tu trabajo, del micrófono, yo me voy a sentir solo. Y si uno se siente solo, se corrompe. Yo creo que quiero darle esencia, quiero acabar con la autoasignación, con el vototráfico y con todas las cuestiones que han pervertido este país hasta lugares en que hoy están sucumbiendo las bases. Dicen que el Congreso es en realidad la representación del país. ¿Los últimos congresos que tuvimos han sido representados realmente varios sectores en el país o solamente los grupos corporativos? Yo creo que los últimos 50 años los representantes del pueblo no han solamente fungido de tales. Sí, en algunos momentos importantes, en decisiones importantes que son, digamos, viscerales para el desarrollo de nuestra sociedad o para la continuación de la historia del Paraguay, se han producido elementos importantes, se han frenado procesos dictatoriales, sí, y ahí funcionó el Congreso. Se han frenado procesos, digamos, de atropello ante cuestiones sociales y derechos humanos, funcionó el Congreso. Yo creo que el Congreso funciona como colegiado y así tiene que ser, pero se pierde en la fulgurancia de la aspiración personal de cada uno de ellos y en la corrupción personal y particular de cada uno de ellos. En el caso tuyo, ¿cuál sería tu agenda? ¿Cuál sería tu bandera? Nosotros tenemos 4 banderas dentro del esquema. En primer lugar es fortalecer un poco todo lo que tenga que ver el trabajo fuerte, combate al crimen organizado. Eso implica el alejamiento de la juventud y rescatar un poco la juventud de las drogas. Del 100% de los robos y de los asaltos y la inseguridad en el Paraguay, 85% son jóvenes que están bajo el efecto de los estupefacientes, de las drogas. Trabajar eso, trabajar a través del deporte con eso, mejorar la infraestructura, articular con toda la sociedad deportiva. En el Paraguay hay una sociedad deportiva hermosa, sí, pero precaria, básica, amateur, que requiere un poquitito ni siquiera de inversión en efectivo, sino requiere un poquitito de coordinar ideas y medianamente una representación. La segunda es trabajar en lo que soy, yo soy economista, Juan Pablo, en la autoasignación de los recursos, meterme en todo lo que tenga que ver con los presupuestos en las diferentes comisiones y trabajar en primer lugar por la mejora del gasto público. El gasto público es aquello que el Estado recauda, gasta mal, invierte mal y por ende hoy estamos cerrando un déficit fiscal con casi 800 millones de dólares y vamos para los 1.000 millones de dólares en 2 años más. Estamos cayendo en picada sin ningún tipo de obstáculo que nos pueda frenar y creo que es importante trabajar. Eso hay que trabajar. Si hay que trabajar cajas fiscales, hay que trabajar cajas fiscales. Si hay que trabajar modificación de los impuestos, hay que trabajar en ello. Hay que ensanchar la brecha de los contribuyentes y evitar la evasión, hay que evitar la evasión fiscal. Y finalmente, a lo que nadie habla, las cajas jubilatorias, las cajas de pensión. Están en crisis, están a punto de estallar, no solamente la del IPS, la de cualquier asociación. Y ello implica en el ánimo de la metodología de cómo seguir conversando. Si la gente va muriendo y no se va adhiriendo a las cajas de jubilaciones, las cajas de jubilaciones, si no hay subsidiario, va a explotar. Entonces, esa es un poco la línea que marca mi trabajo en cuanto a unos programas que te voy a dejar que digamos, están medianamente estructurados. Y sobre todo eso, devolverle un poco la credibilidad. Ni los niños en este mundial querían figuras repetidas en su álbum. Y bueno, ¿y por qué nosotros los ciudadanos tenemos que seguir votando a la gente que no conoce, que conoce que hizo daño y sigue casada sin ningún tipo de razonamiento lógico? Hoy yo le pido que me acompañen
Hace mucho que venimos trabajando, no somos improvisados en la política, en el trabajo. Podemos ser improvisados todavía en el pensamiento. No me considero absolutamente ningún ilustrado, pero sí un combativo compañero que vas a encontrar siempre a tu lado, Juan Pablo, medianamente predecible, defendiendo con toda su fuerza los derechos, el avenimiento y la consolidación del momento democrático que queremos que de una vez por todas ocurra. Queremos que vivamos un país desigual, un país con una tremenda desigualdad, desproporcionadamente, 7 millones de paraguayos, donde 3 millones, casi 3 millones no tienen qué comer. O sea, nosotros no podemos vivir sin que nos lacere el alma ese tipo de cuestiones. Enrique, me gustaría también ahondar un poco, porque estás ahí en el comando central de este movimiento, que bueno, en cierta manera también en esta cuestión de polarización que tenemos, es como una suerte de la tercera vía. ¿Hay posibilidades de diálogo sinceros y reales ante la posibilidad de sumarse a un equipo en este momento, o ustedes van hasta el final con el proyecto? Sumarse a un frente común, hablas. Correcto. Siempre existe la posibilidad de sumarse a un frente común. De hecho, existen diálogos, Juan Pablo. Existen diálogos que muchas veces no son promocionados, no son publicitados por la lógica razón de la confidencialidad. Decía siempre Euclides, la capacidad, un espía está en su capacidad de supervivencia, está en la enorme capacidad de sospecha. Sí. ¿Verdad? Y nosotros, obviamente, queremos sobrevivir. Euclides va hasta el final, la Nueva República va hasta el final, nació para quedarse. Como lo dicen todos y no lo hacen, nosotros queremos ser la diferencia. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo con todos los sectores. De hecho, dialogamos con todos los sectores, Juan Pablo, con todos los sectores que te imaginas, o que la ciudadanía pueda llegar a creer que no haya afinidad. Hablamos con todos, la afinidad que nos une a todos, esto no puede continuar. Lo mismo que vos me decís, Juan Pablo, esto está colapsando, este sistema, este modelo ya no va más. Y tenemos que cambiar. No lo vamos a hacer nosotros solos. Nosotros somos iluminados los que venimos de la tercera vía o de la Nueva República, los que tenemos digamos la receta, la pócima mágica para cambiar esto. No, lo vamos a hacer con los mismos tipos que están hoy reventando este modelo. Con ellos vamos a cambiar esto. Y me imagino que ha de ser todo un gran desafío. ¿Cuál es tu mensaje final para la teleaudiencia rumbo al 30 de abril, que queda cada vez más poco tiempo, ¿no? Nos quedan, sí, 50 días, menos de 50 días. Mi mensaje final es hablar con franqueza, decirle de corazón a la gente que nos acompañe. Yo no puedo decir que soy la persona que el país necesita, pero sí sé que mi trabajo puede aportar un granito de arena, Juan Pablo. Nos conocemos tanto, le conocemos a la gente tanto tiempo, fuimos jóvenes, hoy seguimos siendo jóvenes con esa experiencia y seguimos jugándonos a esto. O sea, le hemos dedicado prácticamente más de la mitad de nuestra vida a este amor, a esta vocación, a este sacerdocio, a la actividad política. Y sí, créeme, Juan Pablo, que en algunos momentos de mi vida tuve que renunciar a mi cuestión personal en favor del común, y lo voy a seguir haciendo. Van a tener un compañero de trabajo, un compañero de lucha, de verdad, alguien que los pueda representar con un poquito mayor de dignidad. Enrique Sánchez con nosotros, candidato a senador por el movimiento Nueva República, que lleva como chapa presidencial a Euclides Acevedo y al doctor Jorge Querey, hoy hablando con nosotros aquí en esta Visión País y análisis justamente de la coyuntura. Gracias, Enrique. Gracias a vos, Juan Pablo. Un saludo a tus padres, emocionado de verte tan bien y tan perspicaz, tan intelectual, tan inteligente. No tenerlo por dónde salir. Gracias, de otra forma. Gracias, Enrique, realmente por los conceptos. A vos. Nosotros hacemos la pausa. Enseguida estamos con más. A las 10, Samuel Acosta comparte con nosotros Monitor Económico. Espectacular.